Gerardo Cepeda, mejor conocido como El Chiquilín, dejó su huella tanto en el mundo de la lucha libre mexicana como en la pantalla grande a finales del siglo XX. Conocido por sus papeles de villano en las películas de lucha libre, cautivó a la audiencia durante décadas. Sin embargo, a pesar de su éxito y reconocimiento, los últimos años de Cepeda estuvieron marcados por la adversidad y el aislamiento, culminando en su trágica muerte, que pasó desapercibida. En este video, echamos un vistazo más de cerca a su trayectoria, desde la leyenda de la lucha libre hasta el ícono cinematográfico y la lamentable realidad que lo llevó a sus últimos días en la pobreza. De ícono cinematográfico a trágico final en la pobreza. La edad de oro del cine ha sido testigo del ascenso de grandes figuras que, a través de su talento, se convirtieron en personalidades icónicas de su tiempo. Sin embargo, por diversas razones, algunos se vieron obligados a apartarse del centro de atención, como fue el caso de Gerardo Cepeda. Gerardo Cepeda, reconocido por su actitud dura y papeles de villano, dejó un legado en más de 300 películas. Sin embargo, a pesar de su éxito cinematográfico, los últimos años de Cepeda estuvieron marcados por problemas de salud, pobreza y dificultades personales, lo que culminó en un final trágico. El ascenso de Gerardo Cepeda a la fama como El Chiquilín se construyó sobre una base de trabajo arduo, talento natural y una presencia imponente frente a la cámara, lo que lo convirtió en un pilar del cine mexicano. Sin embargo, bajo la superficie de su éxito profesional se encontraba una vida personal profundamente problemática. Su lucha contra el alcoholismo se convirtió en una batalla definitoria que no solo empañó su reputación, sino que también desmanteló gradualmente su carrera. La dependencia de Cepeda al alcohol lo hacía cada vez más poco confiable en los sets de filmación, lo que llevó a los productores a dudar en contratarlo. Su salud comenzó a deteriorarse, lo que agravó aún más la situación, y su temperamento volátil hizo que fuera difícil mantener relaciones duraderas con sus compañeros de la industria del entretenimiento. A medida que su carrera comenzó a decaer, la vida personal de Cepeda mostró un contraste marcado con su pasado glamuroso. En el distrito obrero de Iztapalapa, en la Ciudad de México, se le veía con frecuencia interactuando con personas involucradas en la venta de autopartes usadas, un ambiente muy alejado del prestigio que alguna vez disfrutó. Su lucha contra el alcoholismo también afectó sus relaciones personales. Las historias de comportamientos agresivos cuando estaba borracho hicieron que fuera difícil para él mantener conexiones románticas, dejándolo cada vez más solo. A finales de la década de 1990, los efectos del deterioro de la salud de Cepeda se hicieron imposibles de ignorar. La diabetes, enfermedad con la que luchó durante años, redujo drásticamente su calidad de vida. La enfermedad avanzó hasta el punto de causarle una pérdida significativa de visión y demencia, dejándolo incapaz de asumir nuevos roles en la actuación o realizar tareas cotidianas sin dificultad. Este declive físico marcó el comienzo de una espiral descendente que afectó casi todos los aspectos de su vida. Con su salud deteriorándose, la estabilidad financiera de Cepeda se desmoronó gradualmente. Años de mala planificación financiera, combinados con la creciente demanda de sus talentos, lo dejaron en una situación precaria. Incapaz de pagar una vivienda adecuada, a menudo se veía obligado a dormir en su coche, un doloroso recordatorio de lo lejos que había caído del reconocimiento y respeto que una vez comandó en el mundo del entretenimiento. Su situación se volvió tan grave que con frecuencia tenía que depender de la generosidad de los fans, viejos amigos y organizaciones benéficas para cubrir las necesidades más básicas de la vida cotidiana. En busca de algo de estabilidad, Cepeda pasó un tiempo en la casa de retiro de la Asociación Nacional de Actores. Sin embargo, el estilo de vida estructurado resultó ser una difícil adaptación para el actor, quien se había acostumbrado a una forma de vivir más desordenada y caótica.
Su estancia allí fue breve, y eventualmente regresó a las condiciones precarias que llegaron a definir sus últimos años. A principios de la década de 2000, su carrera cinematográfica llegó a su fin, con su última película, Chavos de la Calle, en 2001, simbolizando una despedida de la industria que alguna vez lo celebró. Para ese entonces, su aislamiento había aumentado. Perdió contacto con amigos, colegas e incluso familiares, retirándose aún más en una vida marcada por la soledad y el deterioro de su salud mental. Los episodios de demencia comenzaron a apoderarse de él, añadiendo una capa más de dificultad a una situación ya desesperante. Cepeda era frecuentemente visto en lugares públicos, particularmente en el barrio obrero de Iztapalapa, un lugar donde alguna vez encontró éxito y reconocimiento. Fue allí donde los fans, que recordaban sus papeles en las películas de luchadores, lo reconocían y le ofrecían pequeñas cantidades de dinero o ayuda. A pesar de sus difíciles circunstancias, Cepeda nunca pidió directamente, pero su necesidad era evidente para quienes cruzaban su camino. Muchos lo describían como humilde, pero visiblemente agotado por años de dificultades. Testigos relataban cómo parecía casi invisible ante las multitudes que lo rodeaban, pero cuando las personas se tomaban un momento para mirarlo, reconocían al actor que una vez dominó la pantalla. Un transeúnte compartió: no pedía directamente, pero se podía ver que necesitaba ayuda. Fue desgarrador ver a alguien que una vez iluminó la pantalla reducido a tal estado. Cepeda falleció el 10 de marzo de 2013, a los 75 años, después de sufrir un derrame cerebral causado por complicaciones relacionadas con su diabetes. Su muerte, aunque anticipada debido a su salud deteriorada, marcó el fin de una etapa en el cine mexicano. La partida de Cepeda dejó un profundo sentimiento de pérdida entre aquellos que recordaban sus contribuciones al género de luchadores y a la edad de oro del cine mexicano. Para quienes crecieron viéndolo en pantalla, Cepeda no solo fue un villano, sino un símbolo de la era en la que prosperó. Su trágico final, marcado por el aislamiento y la pobreza, sirve como recordatorio de las duras realidades que a menudo siguen a la fama y la fortuna. Luchas con la familia, las relaciones y la soledad. La vida personal de Cepeda también se vio profundamente afectada por su temperamento explosivo y sus hábitos de bebida, lo que llevó al colapso de sus relaciones matrimoniales y al distanciamiento de sus hijos. Se sabe que Cepeda estuvo casado al menos una vez en su vida, pero tuvo numerosas aventuras extramaritales. Algunas fuentes afirman que todas sus relaciones fueron problemáticas debido a su naturaleza errática y sus hábitos de bebida. Sus matrimonios fueron en su mayoría de corta duración, en gran parte debido a su personalidad violenta y difícil. Cepeda fue padre de al menos 8 hijos con diferentes mujeres. Aunque tuvo una familia numerosa, no pudo cumplir con el rol de padre a lo largo de su vida. Su incapacidad para controlar su bebida lo alejó aún más de sus seres queridos. En una entrevista, una expareja habló sobre el abuso diciendo: cuando no estaba bebiendo, era otra persona. Pero cuando el alcohol tomaba el control, se convertía en alguien que no conocíamos. Lo dejé por el bien de mis hijos, y me arrepiento de que me haya tomado tanto tiempo. La incapacidad de Cepeda para mantener relaciones familiares saludables también condujo a su distanciamiento de sus hijos. Aunque amaba y cuidaba de ellos, la ausencia de una figura paterna adecuada y la violencia en la relación alienaron a sus hijos. Estos, a pesar de haber nacido en circunstancias especiales, eligieron vidas ajenas a la industria del entretenimiento en la que su padre trabajaba. Se mantuvieron alejados del trabajo de su padre y parecían reacios a verse afectados por su oscuro pasado. Incluso en sus últimos años, cuando Cepeda enfrentaba problemas de salud y financieros, sus hijos no estaban allí para apoyarlo, y él se enfrentó a la soledad en sus últimos años. Aunque a veces lamentaba y deseaba reparar las relaciones familiares, el distanciamiento de sus hijos le impidió tener cercanía y empatía.
No solo luchó con el dolor físico, sino que también sufrió de soledad mental, cuando no había nadie con quien compartir las alegrías y tristezas de la vida. En una de sus raras entrevistas hacia el final de su vida, reconoció el papel que su comportamiento tuvo en el colapso de su familia. «Fracasé como esposo y fracasé como padre», dijo. «No tuve la fuerza para pedir ayuda cuando la necesitaba, y lo perdí todo». Con matrimonios rotos y hijos distanciados, Gerardo Cepeda, a pesar de sus importantes contribuciones al cine mexicano, terminó su vida en soledad y alienación de su familia. Sus relaciones familiares rotas, combinadas con la miseria de sus últimos años, lo han convertido en una figura trágica de una estrella que alguna vez fue grande y que sufrió severas consecuencias en su vida personal. De los rings de lucha a los íconos villanos en el cine mexicano. Aunque la vida de Gerardo Cepeda estuvo llena de tragedia, sus contribuciones al cine mexicano, especialmente en el género de lucha libre, no pueden ser negadas, ya que dejó una huella perdurable con sus memorables papeles como villano. Nacido en 1935, en la Ciudad de México, la vida temprana de Gerardo Cepeda estuvo marcada por la pobreza. Proveniente de una familia con recursos limitados, trabajó en diversos empleos, desde ayudar en tiendas de abarrotes hasta ser conserje en un gimnasio. Esta exposición temprana al trabajo físico, combinada con su fuerte físico, sentó las bases para su futura carrera en la lucha libre profesional. La pasión de Gerardo Cepeda por la lucha libre comenzó en su juventud, y su imponente físico lo hizo un candidato ideal para el deporte. Adoptando el nombre de El Romano, rápidamente se convirtió en una figura formidable en la lucha libre mexicana. A fines de la década de 1950, ya compartía el ring con leyendas como El Santo y Blue Demon, cuya influencia jugaría un papel crucial en su transición al cine. La lucha libre no solo le permitió desarrollar fuerza física, sino que también le inculcó un sentido de disciplina y compañerismo, cualidades que le servirían a lo largo de su carrera como actor. Durante su carrera en la lucha libre, Cepeda desarrolló una fuerte personalidad de villano, convirtiéndose en un adversario temido en el ring. Este personaje, marcado por su actitud agresiva y su presencia dominante, fue el ajuste perfecto para el floreciente género de películas de luchadores en México. Su presencia más grande que la vida, tanto en el ring como frente a la cámara, lo llevó naturalmente al éxito en la industria cinematográfica, donde interpretó villanos en diversas películas llenas de acción que cautivaron a la audiencia en todo el país. Su experiencia como luchador le dio una ventaja única en estos papeles, donde su físico y su habilidad para interpretar un personaje amenazante lo hicieron destacar en la escena cinematográfica mexicana. La transición de Gerardo Cepeda de la lucha libre a la actuación fue facilitada en gran medida por su compañero de lucha, Murciélago Velázquez, quien vio el potencial en la personalidad más grande que la vida de Cepeda, y le sugirió que explorara papeles en el cine. Reconociendo la presencia imponente de Cepeda y su capacidad para interpretar un personaje fuerte, Velázquez lo animó a probar suerte en la actuación. Este consejo dio frutos cuando, en 1963, Cepeda fue elegido para su primera película, Las luchadoras contra el médico asesino. Esta película marcó el inicio de la carrera de Cepeda en el cine, donde su imponente estatura y presencia feroz se adaptaron perfectamente a los papeles de villano por los que pronto sería conocido. En la década de 1960, el género de películas de luchadores estaba en su apogeo, fusionando acción, ciencia ficción y terror. Estas películas a menudo giraban en torno a luchadores que desempeñaban el papel de héroes o villanos en escenarios fantásticos y de alto riesgo, luchando contra fuerzas sobrenaturales o malvados genios. Cepeda rápidamente se convirtió en uno de los actores más populares de este género, con su altura, fuerza y actitud intimidante, lo que lo convertía en una opción natural para los papeles de antagonista. La habilidad de Cepeda para darle profundidad a sus papeles de villano
le ganó una sólida reputación como uno de los principales antagonistas del cine mexicano. Sus actuaciones se destacaron por su intensidad y rápidamente se convirtió en uno de los favoritos entre los fanáticos de las películas de luchadores. Con el tiempo, desarrolló una fuerte presencia en la industria cinematográfica mexicana, consolidándose como una figura clave en la edad dorada del cine de luchadores. La transición de Cepeda del ring de lucha a la pantalla grande no solo mostró su talento físico, sino que también reveló su versatilidad como actor, capaz de cautivar a la audiencia con sus intensas interpretaciones. A medida que avanzaba la carrera de Gerardo Cepeda, se convirtió en uno de los villanos más reconocidos y buscados en el cine mexicano. Su imponente físico y su personalidad de hombre duro, desarrollada inicialmente en el ring de lucha, lo hicieron el candidato perfecto para papeles de villano en películas de lucha llena de acción. Estas películas, que a menudo incluían elementos fantásticos como criaturas sobrenaturales y héroes enmascarados, mostraron a Cepeda como un antagonista formidable. Sus destacadas actuaciones en Santo contra Zombies, en 1965, y El Hombre Lobo en 1970, consolidaron su reputación como uno de los villanos más memorables e icónicos del género. Estas películas, aunque a menudo consideradas cursis por los estándares modernos, fueron extremadamente populares en su época. La capacidad de Cepeda para captar la atención en pantalla le ayudó a ganar reconocimiento de importantes directores del cine mexicano, como René Cardona e Ismael Rodríguez. Estos directores, conocidos por su trabajo en los géneros de acción y terror, vieron el potencial de Cepeda como protagonista en las películas de luchadores, donde sus papeles a menudo requerían que interpretara dureza y crueldad. La capacidad de Cepeda para evocar fuertes emociones, especialmente el miedo y la tensión, en sus papeles contribuyó al impacto duradero de sus personajes en el género de cine de luchadores. A lo largo de su carrera, Cepeda participó en más de 150 películas, consolidando su estatus como uno de los actores más prolíficos del cine mexicano, especialmente en el género de luchadores. Sus contribuciones al género fueron significativas, y sus personajes se convirtieron en figuras clave en el mundo más grande que la vida de las películas de luchadores. La presencia de Cepeda en estas películas jugó un papel central en la evolución del género, ya que sus interpretaciones como villano ayudaron a definir la dinámica entre los luchadores héroes y las figuras malignas a las que se enfrentaban. Su trabajo con estrellas prominentes como El Santo y Blue Demon aseguró que siguiera siendo una figura clave en el género, continuando atrayendo a la audiencia durante las décadas de 1960 y 1970. A medida que el género continuaba evolucionando, Cepeda logró trascender las limitaciones de ser encasillado como villano, encontrando nuevas oportunidades dentro de la industria. A pesar de la naturaleza a menudo formulaica de estas películas, la capacidad de Cepeda para darle profundidad y matices a sus papeles de antagonista ayudó a elevar las películas en las que participaba, asegurando su lugar como una de las figuras más memorables del cine mexicano. Para la década de 1980, la industria cinematográfica mexicana había experimentado cambios considerables, destacándose el auge del género de las ficheras. Estas películas, que combinaban elementos de erotismo y comedia, se hicieron inmensamente populares durante este período. Cepeda, siempre adaptable, cambió de rumbo y abrazó esta nueva ola de cine, aceptando papeles en algunas de las películas más exitosas del género. Estas incluyeron Los Albañiles en 1981 y Piernas Cruzadas en 1982, donde se alejó de los papeles duros y villanos por los que era conocido y asumió papeles más cómicos y orientados a los personajes. Sus actuaciones en estas películas fueron bien recibidas y logró mantener su popularidad entre el público mexicano a pesar de los cambios en la industria. Aunque las películas de ficheras a menudo eran vistas como formulaicas,
El carisma natural de Cepeda y su habilidad para involucrarse con una amplia gama de personajes aseguraron que sus actuaciones siguieran resonando con los espectadores. Sin embargo, a medida que el género de las ficheras comenzó a perder fuerza a fines de la década de 1980 y principios de 1990, las oportunidades de Cepeda en la industria se volvieron más esporádicas. La industria cinematográfica mexicana estaba entrando en una nueva era, y la popularidad de las películas de comedia erótica comenzó a decaer en favor de otros géneros. Como resultado, la presencia de Cepeda en la pantalla del cine mexicano fue menos frecuente durante la década de 1990. Aunque la prominencia de Cepeda en la industria cinematográfica mexicana disminuyó en la década de 1990, aún logró recibir algo de reconocimiento internacional. Uno de sus papeles más notables durante este periodo fue en la película española Perdita Durango, de 1997, dirigida por Alex de la Iglesia. La película fue una producción de alto presupuesto, con un elenco estelar que incluía a Javier Bardem, Rosy Pérez y Demián Bichir. Fue un paso significativo en la carrera de Cepeda, ya que marcó una rara oportunidad de actuar en una película internacional, mostrando su talento más allá de la industria del cine mexicano. Durante los primeros años de la década de 1990, Cepeda también incursionó en el cine estadounidense. Apareció en Caveman en 1981, una película cómica protagonizada por Ringo Starr, que fue una producción peculiar y de bajo presupuesto. Su participación en estas películas, aunque no central para su carrera, indicó su disposición para adaptarse a las cambiantes industrias del cine y explorar diferentes mercados. Cepeda también hizo apariciones especiales en populares programas de televisión mexicanos, siendo especialmente notable su participación en la telenovela Dos Mujeres, Un Camino en 1993. Este programa, que contaba con un elenco destacado que incluía a Eric Elías y Chantal Andere, representó uno de sus últimos papeles en la televisión. A pesar de estas incursiones ocasionales en la televisión y el cine internacional, la carrera de Cepeda disminuyó considerablemente en los años posteriores. Durante 1996, su vida fue difícil, ya que enfrentó un deterioro en su salud y menos oportunidades profesionales. Su carrera, que alguna vez fue vibrante, llegó a una triste conclusión con su última aparición en la película Chavos de la Calle en 2001, una película que reflejaba el cambio en el panorama del cine mexicano, pero también simbolizaba el último capítulo en el viaje cinematográfico de Cepeda. A medida que la carrera de Cepeda transitaba del wrestling a la actuación, sus papeles evolucionaron, pero su fuerza como actor y su presencia imponente se mantuvieron constantes. A pesar de sus luchas con el alcohol, pérdidas personales y un deterioro de su salud, el legado de Cepeda en el cine mexicano y el wrestling perdura, siendo recordado tanto por los fans como por los cineastas. Es desgarrador ver cómo un hombre que una vez cautivó al público con su presencia más grande que la vida terminó su vida en aislamiento y pobreza. Desde dominar el género de películas de luchadores hasta dejar su huella en el escenario internacional, el legado de Cepeda como villano en el cine mexicano es innegable. Sin embargo, la dura realidad de sus últimos años es un recordatorio sombrío de cómo incluso las estrellas más brillantes pueden desvanecerse en las sombras. ¿Crees que la industria cinematográfica mexicana podría haber hecho más para apoyarlo en sus últimos años? Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides darle me gusta y suscribirte para más historias sobre las vidas no contadas de figuras icónicas.